¿sí? El cartílago hialino, tenemos una distinta clasificación de los cartílagos y ahora vamos a adentrarnos un poco en eso, pero fundamentalmente no mencionamos las principales funciones que tiene el cartílago, que son las que estamos viendo aquí en la presentación, que tienen que ver con respecto al soporte y sostén de estructuras y órganos, sobre todo en periodos tempranos del desarrollo, donde toda la composición esquelética del desarrollo embrionario está dado por tejido cartilaginoso. Conforma y genera una estructura que da flexibilidad y resistencia, como mencionábamos recién, y amortigua los movimientos de las articulaciones y sobre todo la presión sobre las articulaciones, que el tejido cartilaginoso es fundamental a ese nivel. Como decíamos recién, dentro de las características histológicas del tejido cartilaginoso está compuesto por células, y ahora vamos a hablar un poco más de las características citológicas de las células. La matriz extracelular, conformada por fibras proteicas y la sustancia fundamental. Y ya mencionamos lo de la vascularización, o sea, no tiene vasos y nervios propios, pero sí es un tejido que está vascularizado y tiene muchas terminaciones nerviosas, ¿sí? Dentro de las propiedades mecánicas y bioquímicas, sobre todo de la composición bioquímica y cómo eso se traduce en las que son las propiedades mecánicas, y las características de la matriz extracelular, tiene que ver con respecto al componente de la matriz extracelular. Entre un 15 y un 20% aproximadamente es colágeno tipo 2, que es lo más frecuente como fibra colágena, el tipo 2, en algún otro subtipo de tejido cartilaginoso, como el fibroso, hay colágeno tipo 1, pero fundamentalmente colágeno tipo 2 a nivel de lo que es el cartílago hialino. Proteoglicanos, glicoproteínas, como muy bien dijeron ustedes, y el principal componente, el agua, entre el 65 y 80% del tejido cartilaginoso de la matriz extracelular está compuesta por agua, y el ácido hialurónico, ¿sí? Si hablamos un poco del tejido embrionario, o sea, el tejido embrionario que a partir de ese tejido se conforma el tejido cartilaginoso propiamente dicho, podemos describirlo como células mesenquimatosas, que son las células más inmaduras o indiferenciadas, que a partir de esas células van a dar origen a lo que son los condroblastos y luego los condrocitos. A medida que va avanzando el desarrollo embrionario, tienen muchas prolongaciones, y esas prolongaciones se van de alguna manera retrayendo y se acumulan en los distintos centros de condrificación. Estas células crecen, se diferencian y comienzan a sintetizar la matriz extracelular. Esta matriz aumenta, las células se van separando en distintas lagunas, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, conforman grupos celulares, que se los denominan grupos isógenos, y las distintas divisiones mitóticas que ocurren a nivel de estas células, más la secreción continua por parte de las distintas células que se van generando, definen el crecimiento intersticial desde adentro. O sea, se produce un crecimiento por aposición desde adentro hacia afuera, ¿sí?, de toda la matriz cartilaginosa en el tejido embrionario. El mesénquima, que es el tejido o es la sustancia, como la sustancia fundamental en sus etapas más precoces del desarrollo, que rodea al esbozo de este tejido cartilaginoso en formación, se va diferenciando en el pericondrio, ¿sí? Que el pericondrio es la estructura o el tejido que rodea al tejido cartilaginoso, y la parte más interna del pericondrio, que se la denomina segmento condrogénico, aporta fundamentalmente las células que van a dar origen a los condrocitos y que van favoreciendo el crecimiento aposicional, ¿sí? O sea, como que se van generando distintas capas de células de condrocitos fundamentalmente, que se van apilando y van formando como columnas de células, que eso se denomina crecimiento aposicional. Muy bien. ¿Cuáles son las características de los condrocitos? Fundamentalmente son células que al microscopio óptico, ¿sí?, al microscopio óptico no tienen o no se visualiza, no solo por el poder de resolución, sino también dependiendo de la técnica histológica utilizada,
no se visualizan las características citológicas de estas células, como por ejemplo las prolongaciones de citoplasma que emiten, y que eso permite el intercambio y la conexión entre distintas células del mismo linaje, o sea, estamos hablando de condrocitos. Y a su vez, estas prolongaciones que no se observan en la microscopía óptica son las que permiten el intercambio, como bien decíamos recién. Si analizamos cómo podemos definir el núcleo, es un núcleo grande, un núcleo redondeado, pueden tener uno o varios nucleolos, y hay algo que caracteriza también esta célula, que es algo similar de lo que vamos a ver en los osteoblastos, es un aparato de Golgi bien desarrollado, y a medida que va diferenciándose el condroblasto en un condrocito, ¿sí?, su citoplasma se va haciendo cada vez más basófilo, a expensas de la presencia de una organela muy importante, ¿sí? ¿Y a qué organela puedo estar haciendo referencia? Que hace que su ¿Retículo citoplasma se endoplasmático? vea más basófilo. ¿Perdón? ¿Puede ser el retículo endoplasmático rugoso? Bien, ¿y por qué? Porque es el encargado de producir proteínas. Ajá, y ¿No? para producir proteínas, ¿qué necesitas? Ácido nucleico, ARN. ARN. ¿Y el ARN qué tipo de molécula es? Nucleótido, Un basófilo. nucleótido. Básicamente, ¿cómo está constituido el ARN ribosomal? Ya lo acabo de decir. Por ARN, ¿sí? O sea, son moléculas ácidas que tienen afinidad por los colorantes básicos, como por ejemplo, ¿qué colorante conocen básico? Hematoxilina. La hematoxilina, muy bien, ¿sí? Entonces, como es una célula que va a sintetizar muchas proteínas, que son las proteínas que van a formar parte de la matriz extracelular, ¿sí?, tienen un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado, y adheridos al retículo endoplásmico rugoso tenemos muchos ribosomas que participan en la síntesis proteica, y la composición de los ribosomas es fundamentalmente por moléculas ácidas, que serían el ARN ribosomal, que tiene afinidad por la hematoxilina. Por eso vamos a ver un citoplasma con tendencia más hacia lo azulado, hacia la basofilia, ¿sí?, con la hematoxilina, si hablamos de la técnica tradicional. Si tuviésemos que hablar de la matriz extracelular, fundamentalmente, si tenemos un gran componente acuoso, usando la técnica tradicional, y al deshidratar el tejido, se pierde todo el componente acuoso, tiene más afinidad por los colorantes básicos. Si usamos otra técnica como la de ácido periódico o PAS, y al tener un componente de glicoproteínas, ¿sí?, y de los proteoglicanos, ¿sí?, que tienen tendencia y afinidad por el ácido periódico, podemos decir que la matriz es PAS positiva, si usásemos esa técnica, ¿sí?, y con el mayor componente del colágeno tipo 2, como veíamos recién, y de los proteoglicanos como sus principales componentes proteicos. También vamos a encontrar dentro del otro grupo de las moléculas los glicosaminoglicanos, fundamentalmente el caratán y el condritin sulfato, ¿sí?, y moléculas de ácido hialurónico, ¿sí? Dentro de una clasificación del cartílago, fundamentalmente, y la mayoría de los preparados que vamos a ver, la mayoría no, diría que todos los preparados que vamos a ver de cartílago, que son de tráquea o de bronquio fuente, vamos a estar refiriéndonos a lo que es el cartílago hialino, ¿sí? Es el primer esqueleto que vamos a encontrar, como decíamos hace un ratito, a nivel del desarrollo embrionario, ¿sí? Y es el responsable del crecimiento de los huesos aposicionales, o sea, un crecimiento aposicional, formando columnas de condrocitos que van formando distintas hileras, y que eso facilita el crecimiento, ¿sí?, en longitud de ese primer esqueleto embrionario, ¿sí?
Vamos a encontrarlo también a nivel de lo que es fosas nasales, tráqueas, bronquios y articulaciones de los huesos largos, y fundamentalmente vamos a ver preparados muy similares a este, ¿sí? Donde todo esto que vemos acá, ¿sí? Es el cartílago hialino, y esto que vemos acá, y esto que vemos acá, ¿qué podría llegar a ser? Es un tejido conectivo laxo, ¿no? Vemos, ¿sí? Podríamos decir que habría fibras colágenas, pero fundamentalmente, ¿qué tipo de tejido es? Un tejido conectivo laxo, y rodeando al cartílago, recién lo mencionamos, ¿qué tejido rodea al cartílago? Pericondio. El pericondrio, muy bien, ¿sí? Y en el segmento más cercano al cartílago que está creciendo, ¿sí? Podríamos describirlo a este nivel, es donde vamos a encontrar los condroblastos, ¿sí? Y a medida que se van diferenciando, esos condroblastos, ¿sí? Se diferencian en los condrocitos, que acá vemos un grupo de 2, ¿sí? Que se van agrupando y forman lo que en los libros describen como grupos isógenos, que es la organización de estas células en grupos de 4 células, que es lo más habitual, ¿sí? Y eso lo vemos en la próxima diapositiva, ¿sí? Como los grupos isógenos, ¿sí? Este ejemplo que tenemos acá, o este ejemplo que tenemos acá, y los condroblastos, ¿sí? En cercanía con el tejido cartilaginoso, ¿sí? Propiamente dicho. Denme un segundito. Tengo aquí un pequeño problema doméstico. Ya estoy con ustedes.